Bienvenidos al canal Estudio con Podcast. En la explicación de hoy vamos a ver el título 4, Adquisición y pérdida de la relación de servicio, y vamos a continuar con el capítulo 1, Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Vamos a hacer una introducción muy corta porque queremos entrar directamente en materia para analizar cada artículo. Bueno, para estructurar un poco todo esto y organizarnos mentalmente, vamos a pasar muy rápidamente por 6 secciones clave. 1. Principios rectores. 2. Requisitos generales. 3. Personas con discapacidad. 4. Órganos de selección. 5. Sistemas selectivos. Y por último, la adquisición de la condición. Así que, sin más rodeos, vamos allá. Empezamos por la sección número 1, Principios rectores, regulados en el artículo 55, que básicamente nos marca el terreno de juego. Vamos a leer textualmente y letra por letra. Artículo 55. Principios rectores. 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Las administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. A. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. B. Transparencia. C. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. D. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. E. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. F. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Vale, vamos a traducir esto a la práctica. ¿Qué significan de verdad estos principios cuando nos enfrentamos a un examen oficial? Pues que aquí no hay atajos. La igualdad, el mérito y la capacidad implican que se entra por valía pura y dura. Además, la Administración está obligadísima a que todo el proceso sea transparente. Y ojo, un detalle súper importante: la adecuación. Las pruebas que nos pongan tienen que evaluar las tareas reales que vamos a hacer luego en el puesto. Nada de exámenes que no vengan a cuento. Pasamos a la sección 2, Requisitos generales. Estos abarcan desde el artículo 56 hasta el 58. Procedemos a la lectura literal del punto 1 del artículo 56. 1. Para poder participar en los procesos selectivos, será necesario reunir los siguientes requisitos. A. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. B. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. C. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo público. D. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos, por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público. E. Poseer la titulación exigida. A ver, para que nos entendamos, esto es como la lista de la compra obligatoria antes de echar los papeles. Hay que tener 16 años y no haberse jubilado forzosamente. Lógico. Hay que tener el título que pidan y la capacidad física para hacer el trabajo. Pero prestad muchísima atención a la letra D porque es innegociable. El expediente disciplinario tiene que estar impecable. Si hay una separación del servicio o una inhabilitación judicial por el medio, literalmente no hay nada que hacer. Se cierra la puerta. Continuamos la lectura textual en orden. Artículo 56.2. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que gocen de 2 lenguas oficiales. 3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general. Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las administraciones públicas. 2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a
sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad, dependientes. 3. El acceso al empleo público como personal funcionario se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea. 4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España, podrán acceder a las administraciones públicas como personal laboral. 5. Solo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad. Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de organismos internacionales. Las administraciones públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de organismos internacionales, siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente. Uf, es un bloque denso, pero la idea central es muy clara. Básicamente se abre la puerta a que ciudadanos de la Unión Europea e incluso sus cónyuges puedan participar. Pero claro, hay una barrera de seguridad. Se protegen los puestos que tienen que ver con los intereses del Estado o que implican ejercer poder público. Esos quedan reservados. Además, la norma asegura que si hay lenguas cooficiales, los candidatos sepan hablarlas. Y un detalle curioso, a los funcionarios españoles que vienen de organismos internacionales se les pueden convalidar pruebas de conocimientos que ya hayan demostrado previamente. Tiene bastante sentido. Nos movemos ahora a la sección 3, personas con discapacidad, regulada en el artículo 59. Y alerta porque aquí hay porcentajes que son carné de examen puro y duro. Leamos el texto íntegro, puntos 1 y 2. Artículo 59. Personas con discapacidad. 1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada administración pública. La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. 2. Cada administración pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo, y una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. Grabemos estos números a fuego en la memoria. 7%. Ese es el mínimo total de plazas que hay que reservar. Pero dentro de ese 7 hay una reserva vital. Al menos un 2% va específicamente para discapacidad intelectual. Todo este sistema persigue una meta global a largo plazo, que es que cada administración alcance un 2% de efectivos con discapacidad en su plantilla total. Cifras súper importantes para recordar, ¿eh? Avanzamos a la sección 4. Órganos de selección. Artículo 60. Leemos literalmente en orden. Artículo 60. Órganos de selección. 1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie. A ver, ¿quién nos va a poner la nota? Esto es crucial. Para garantizar que todo sea 100% transparente e independiente, la ley pone una barrera enorme. Ni los cargos políticos, ni el personal eventual, ni los funcionarios interinos pueden formar parte de un tribunal. Tiene que ser un órgano colegiado, buscando siempre la paridad. Y cada persona del tribunal está ahí a título individual, actuando por su propia cuenta, jamás representando a otros. Llegamos a la sección 5. El núcleo del asunto, los sistemas selectivos, que están en el artículo 61. Leemos textualmente y en orden del punto 1 al 5. Artículo 61. Sistemas selectivos. 1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este estatuto. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 2.
Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo en su caso las pruebas prácticas que sean precisas. Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 3. Los procesos selectivos, que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, solo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. 4. Las administraciones públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos. 5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. Desglosamos esto porque tiene tela. Como comentábamos antes, la ley obliga a que las pruebas tengan sentido práctico. Si vas a arreglar ordenadores, no te van a pedir que saltes una valla. Por eso se pueden hacer entrevistas o pruebas físicas si el puesto lo requiere. Pero hay una regla de oro aquí, en el punto 3, que no se nos puede olvidar. Los méritos. Los méritos pueden sumar, por supuesto, pero jamás, bajo ningún concepto, pueden decidir por sí solos quién se lleva la plaza. Hacer un examen, es decir, una prueba de capacidad, es obligatorio siempre. Seguimos con los apartados 6 al 8. 6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter excepcional el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. 7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijos serán los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. Es absolutamente imprescindible tener clara esta comparativa. Para los funcionarios de carrera, la regla general, lo que toca casi siempre es hacer exámenes, ya sea mediante oposición o concurso-oposición. Sin embargo, ¿qué pasa con el sistema de concurso puro donde solo te valoran méritos y no haces examen? Pues que es estrictamente una excepción. Y es tan excepcional que la ley establece clarísimamente que solo se puede autorizar mediante una norma con rango de ley. Llegamos por fin a nuestra última sección sustantiva, el artículo 62, y esto es ni más ni menos que la línea de meta, la adquisición de la condición de funcionario. Leamos minuciosamente este cierre. Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. 1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. A. Superación del proceso selectivo. B. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente. C. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. D. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 2. No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria. Imaginaos la situación. Por fin habéis aprobado. Genial, pero cuidado porque esto es una secuencia estricta. Fijaos bien en la palabra sucesivo. Esto es un orden cronológico y no se puede alterar. Primero, aprobar. Segundo, salir publicado tu nombramiento en el boletín. Tercero, el juramento de acatar la Constitución. Y cuarto y último, firmar la toma de posesión en el plazo marcado. Saltarse uno solo de estos pasos o hacerlos en desorden invalida totalmente la condición que acabamos de ganar. Así de estricto. Bueno, pues llegamos al final.
Enhorabuena por haber mantenido la concentración hasta el último minuto en un texto legal que, reconozcámoslo, es técnico y denso. Pero al final, dominar la ley en su literalidad es lo que marca la diferencia entre simplemente ir a probar suerte y salir a ganar una plaza de verdad, ¿no os parece? Si queréis seguir aprovechando este conocimiento estructurado, os invitamos formalmente a suscribiros al canal Estudio con Podcasts. Mantened este mismo nivel de enfoque que hemos practicado hoy, suscribíos para no perderos la próxima explicación detallada y muchísimo éxito con el estudio.